de boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Saludos Bookies, soy Janil Gap y esto es Boca en Boca, tu encuentro semanal con la literatura, un refugio para autores y lectores que aman las letras. En el programa de hoy nos visita Yajaira Peinados en un encuentro donde vamos a conversar sobre su mirada al mundo, su forma de contar y aquello que hace única su voz. También tendremos el espacio literario a cargo de Cata Páez y la columna Recolibros junto a Karina Gasperini, pensados especialmente para ti y sorpresas para que disfrutes 30 minutos de literatura. ¿Me acompañas? Hola, hola, espero que estén muy bien. Soy Cata Páez. Recuerden que esta es nuestra sección literaria. En el capítulo anterior habíamos estado hablando de las mujeres en las novelas románticas y hoy vamos a continuar profundizando un poquito más. Recuerden que en el capítulo pasado les dejé un tip de como un bonus de las protagonistas en las novelas de Dark Romance o de CEO o de Mafia. Y hoy vamos a profundizar un poco, les voy a dar 5 tips para este tipo de novelas. Entonces, vamos a eso. Primero, dale poder a tu protagonista femenina, pero también dale grietas. La protagonista puede ser una CEO brillante, implacable en las juntas, temida en su industria, pero en lo personal arrastrar miedos, traumas o una necesidad peligrosa de control. El dark romance vive en una contradicción. Cuanto más fuerte parece, más impacto tienen sus debilidades emocionales. Segundo, que su ambición tenga un precio. No es CEO porque sí, no está vengándose porque tal vez, o simplemente hace las cosas porque le llegan en el camino de la vida. Más bien, sacrificó relaciones de amistad, familiares, sacrificó su moral o partes de sí misma para llegar a ese punto donde quiere estar. Haz que el éxito de tu protagonista esté manchado, bien sea por decisiones cuestionables, por alianzas oscuras o por un pasado que puede volver para destruirla o para atarla románticamente a la persona equivocada. Erotiza el poder, pero no solo desde el romance. 3. En el dark romance, el atractivo no viene solo del interés amoroso, sino de que tu protagonista también haga parte de tener el control de la trama. Su forma de hablar, dominar en una negociación, de intimidar con silencio, eso hace que el romance dentro de tu novela se vuelva más intenso, porque si alguien logra desafiar a tu protagonista, igualarla o romper esa coraza, tu novela se hará mucho más interesante. Cuarto, evita que sea fría sin motivo. La dureza emocional funciona mejor cuando entendemos de dónde viene, cuando entendemos su origen. Traición, abuso, abandono o una educación extrema. No se puede justificar todo, pero sí humanizamos al personaje. Puedes hacerle ver al lector que puede desear verla crecer como persona y también verla sanar, aunque sea de alguna forma moralmente dudosa. Pero pues eso también hace tu trama más interesante. Y 5, haz que el amor sea una amenaza real. En historias de CEO o dark romance o de mafia, el amor no es un seguro, supone un riesgo a el imperio empresarial, a tu reputación como mafioso o como malvado o al control que los protagonistas ejercen. Tu protagonista femenina debería debatirse entre sentir y dominar, entre rendirse o ganar. Y cuanto más peligroso sea esta elección, más irresistible será su arco de crecimiento dentro de la historia. Espero que les hayan servido los tips, que los pongan en práctica y por favor déjenos muchos mensajes. Chao. Bienvenida Yajaira Peinados al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte aquí esta tarde para poder compartir sobre tu novela Contrato Ackerman, conocer los personajes, saber sobre la trama y también cómo fue el proceso de escritura, además de algunas otras cositas más. Pero antes de comenzar, ¿qué te parece si le cuentas a los bookies en qué género escribes y en dónde pueden encontrar tus obras? Buenas tardes, Yanil. Muchas gracias por la invitación. Para mí es todo un placer. El género que me gusta escribir es romance.
de ese tipo de romance donde te encuentras con finales totalmente inesperados. Las plataformas donde pueden encontrar mis novelas son en Dream, Sueñovela, Ginovel, Buenovela. Dentro de esas son las más destacadas en que he escrito. Ya saben, Bookies, qué es lo que van a encontrar y en dónde encontrarlo si deciden elegirla. Y vamos a comenzar a hablar sobre la novela. El contrato Hackerman pone a Naya Klein frente a una decisión extrema: sacrificar su libertad por su familia. ¿En qué momento supiste que esta historia iba a girar alrededor del precio de las decisiones ajenas? Desde el mismo momento en que el padre, tras la pérdida de su esposa, tomó malas decisiones, yéndose a lugares a apostar, endeudándose, y que él ocultó todo eso a su hija, no quería perjudicarla, pero al final todo siempre sale a la luz y ella se da cuenta cuando hay hombres que rondan su casa, están muy atentos y de verdad lo último, el boom, como decir, fue cuando su papá recibe una fuerte golpiza y es donde se entera de todas las cosas que han pasado desde ese momento y lo que los lleva a ella a tomar una decisión, pero una que va a cambiar por completo su vida. Y con su corta edad, ya que Naya tiene solo 19 años, sueña con construir un automóvil que supere a todos los demás. ¿Por qué elegiste una protagonista tan joven, tan técnica y tan determinada dentro de una trama emocionalmente dura? La escogí de esa edad porque por azares del destino me sentí identificada con ella y que por lo menos a mí me ha gustado siempre una mujer luchadora, independiente, que no importa qué género tenga, siempre hay que luchar por sus sueños y salir adelante contra todo pronóstico, contra todo lo que los demás digan. Pese a la determinación y fortaleza que Naya tiene, como comentas, ella se ve involucrada en un matrimonio por contrato que suele aparecer en la ficción, pero de una forma diferente. Aquí tiene un límite claro que es 1 año. ¿Qué te interesaba explorar narrativamente dentro de ese tiempo acotado? Explorar en ese tiempo el comportamiento de cada uno de ellos, cómo se iba a desarrollar durante la trama. Ella tiene su novio Owen con el que tiene sus planes, un futuro que tenía. Ella, claro, impone sus reglas, sus cláusulas en el contrato, pero no cuenta con dos detalles. Uno, algo que le pasa a Owen, cosa que no les voy a comentar por acá, tienen que leer. Y otra que Axel, él se enamora de ella desde el primer momento en que la vio. Y qué más que oportunidad que dio ayudarla a ella, a su padre, a salir de ese problema en el que se había metido. Y dijo, oye, aquí está la oportunidad perfecta. Y la decisión de él fue, poco a poco la voy a enamorar. No me importa que tenga novio, entonces quería explorar todo ese tipo de sentimientos y actos, todo lo que iba a suceder a desarrollarse en la historia. Pero con lo que no contaron el uno con el otro era que se iban a enamorar. Bien mencionaste recién a Owen, que él representa el futuro que Naya creía tener asegurado, hasta que todo se rompe. ¿Cómo trabajaste el contraste entre el amor elegido y el amor impuesto? Fue un poco difícil porque se estaba debatiendo entre mi amor, mi futuro y el sacrificio que tenía que hacer por salvar a su papá. Fue una manera, ella trató de buscar un equilibrio que tratara de no afectarlos. Pero como te digo, son muchas cosas inesperadas que pasaron durante el proceso de la trama que los conllevó a tomar ciertas decisiones, tanto de ella como de Owen también.
Y para hablar un poquito de la trama, pero sin spoiler, ¿dirías que El contrato Ackerman es más una historia sobre el amor, sobre la culpa o sobre la supervivencia? Contrato Ackerman es una historia más que todo sobre la supervivencia, en cómo afrontar cada uno de los obstáculos que se le presentan a uno en la vida. Es claro, está dicho que es una historia de ficción, pero muchas de esas cosas concuerdan con parte de cosas que suceden en la vida real. Y además de lo que comentabas, esta novela mezcla drama, romance y tensión emocional. ¿Cómo fue tu proceso de escritura? ¿Partiste desde los personajes o desde la situación límite para comenzar a escribir? Partí directamente de los personajes, dando a conocer como que la vivencia de cada uno de ellos un poquito y luego sí arrancamos directamente con lo que fue la trama, el hecho principal por el que se desarrolla la historia. Y para continuar con lo que es el desarrollo de la narrativa, ¿qué fue lo más desafiante de escribir una protagonista que sueña con el mundo de la ingeniería y la innovación dentro de un contexto tan restrictivo? Lo más duro fue llevarla de un mundo de fantasías donde ella soñaba que todo era, como decir, color de rosas, todo era yo lo pienso, lo hago, pero hubo ese choque con la realidad de que eso hizo que ella madurara de una manera rápida. Tenía que tomar unas decisiones pronto. Claro, ya es adulta, pero hay ciertas responsabilidades que le tocó asumir a ella que no le correspondían en ese momento. Y antes de abrir la sección que más nos divierte y entretiene, habías comentado de que además de escribir también estudias. Hoy muchos autores jóvenes escriben mientras estudian carreras muy exigentes. ¿Cómo convivieron en tu caso la escritura y la vida académica? Un poco duro, porque tenía que organizarme muy bien, cuadrar los horarios y generalmente escribiera en las madrugadas. O sea, parecía un zombie, porque todas las ideas se me venían en las horas de la madrugada. Entonces fue un poquito complicado entre estudiar, la escritura y también soy madre, entonces tenía que distribuir muy bien mi tiempo. Pero al final de todo, con una buena organización y si uno quiere, uno puede. Ahora sí, llegó la sección random, mi favorita. 4 preguntas aleatorias para proyectar, imaginar y soñar a la novela más allá del papel. Si El contrato Ackerman fuera una película, ¿la imaginarías como un drama intenso de cine independiente o como una gran producción romántica? La imagino como una gran producción romántica, de esas que te enamoran desde el primer encuentro. Otro de los formatos audiovisuales son las series. Pensando en esto, ¿en qué tipo de plataforma crees que encajaría mejor esta historia y por qué? Me encantaría Netflix, verla como una serie porque sería maravilloso ver que todo el esfuerzo y todo el sacrificio que se hizo por escribir la historia vea la luz hacia otros lugares, otros países donde todos conozcan parte de tu trabajo, parte de tu esencia. Sería una desesperanza, porque al final de todo, después de tanta lucha, después de tantas situaciones difíciles, al final del túnel siempre va a estar esa luz que te da la esperanza que tanto deseabas desde un principio. Y para cerrar la entrevista con un juego, si esta historia se adaptara a otro formato cultural, ¿te gustaría verla como una obra de teatro, como un videojuego narrativo o un podcast ficcional? ¿Y qué cambiaría en ese formato de la historia original? Me gustaría mucho que fuera adaptado a un videojuego, porque en cada nivel que vas pasando vas superando obstáculos y todo para obtener algo al final. Sería maravilloso que fuera adaptado a un juego, donde cada nivel te sorprenderá y te llena de mucha intriga. Hemos llegado al final de la entrevista, Yaja. Ha sido un placer entrevistarte, que me brindaras un poco de tiempo para poder conocer tanto la trama de la novela como sus personajes.
y saber hacia dónde te gustaría que esta mute. Pero antes de despedirnos, te invito a que le recuerdes a los bookies en dónde pueden encontrar tus novelas y también los invites a tus redes sociales para que conozcan esta y otras novelas de tu autoría. El micrófono es todo tuyo. Bueno, Yanil, fue todo un placer para mí haber participado. Me siento muy feliz, muy contenta de compartir parte de mis vivencias, mis pensamientos, mis locuras que plasmo en esas teclas. Y bueno, me siento muy feliz de verdad. Mis historias las pueden encontrar en Dream, Sueño Vela, Ginovel, Buenovela, entre otras. Me encuentran como Yajaira Peinado. Y en redes sociales, en Facebook, aparezco como Yajaira Peinado Historias, en Instagram como Yaja1205 Historias y en TikTok como Yajaira Peinado 710. Nuevamente, fue todo un placer haber participado. Adiós, besos, se les quiere mucho. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Hola a toda la comunidad de podcast de Boca en Boca. Hoy venimos en nuestro rinconcito de recomendaciones para hablar de una excelente historia de amor que es Amor a la carta, un dulce destino, de Alicia Book. Liliana Paiva es la escritora bajo el seudónimo de Alicia Book. Ella es de nuestro querido país vecino Uruguay. Escribe hace un año y solo la encontramos en Dream, Sueño Vela y Buenovela. Bueno, esta es la historia de Amor a la carta, un dulce destino. Una repostera de pueblo y un chef Michelin unidos por un contrato de amor. Deberán enfrentarse a una exnovia que regresa de entre las sombras, a un exnovio arrepentido y a familias que no aceptan su unión. En medio de postres que curan corazones y secretos que hieren más que un cuchillo, descubrirán que el verdadero amor no se negocia, se lucha. En la víspera de Navidad, Elena Duarte, de 29 años, repostera de corazón, descubre la traición de su exnovio, que en ese momento era su novio, y pierde su empleo en la misma noche. Lo último que imagina es que la humillación sea presenciada por Alejandro Varela, de 32 años, que era un chef Michelin frío y enigmático, marcado por una tragedia que lo dejó con una prótesis y con un secreto. Dylan, su pequeño sobrino de 3 años, al que protege en silencio. Él necesita escapar de los matrimonios arreglados que su madre insiste en imponerle, y ella necesita salvar a su familia de las deudas. La solución: un contrato de amor que los obliga a convivir entre postres, secretos, emociones que ninguno esperaba. Pero el pasado regresa con fuerza. La exnovia que lo abandonó vuelve para reclamarlo y el ex de Elena intenta recuperarla. Y la familia de Alejandro hará todo lo posible por separar a una simple pastelera de su príncipe Michelin. Entre los juegos de poder, dulces que curan corazones y la inocencia de un niño que los une, Alejandro deberá demostrar que el verdadero amor no se mendiga, se conquista, aunque para ella tenga que desafiar a su madre, enfrentarse a los fantasmas de su pasado y buscar a Elena hasta el último rincón de la ciudad. Bueno, es una excelente historia que les voy a contar un poquitito el comienzo,
Cuando Elena descubre que su novio la está engañando, lo sigue y lo encuentra cuando sale de la habitación arreglándose la ropa. Y ella sin querer se tropieza, él la levanta de mala manera y la empuja, la lleva del brazo hasta el vestíbulo. Y ahí le dice que se quiere divorciar, que ya no la quiere por su sobrepeso, por su abandono. Y ella lo único que hizo todo este tiempo fue haber luchado a la par de él para sacar adelante la empresa que había conformado. Él la desprecia de tal manera que ella se pone a llorar en el vestíbulo del hotel. Pero estaba Alejandro ahí. Entonces, él se acerca y le dice que no sea patética y que no llore. Entonces, ella enfurecida le dice si él se dedica a estar husmeando en la vida de los demás. Entonces él le dice que no, que estaba ahí y que presenció todo. Ella, de bronca, lo que no pudo desquitarse con su novio, toma un vaso y se lo arroja en la cara. Todo el mundo que lo conocía a Alejandro lo mira y no sabían qué hacer. Pero no todo termina ahí. Ella, al quedarse sin empleo, necesita ir a buscar un trabajo. Resulta que este chef necesitaba una repostera y se encuentran. Ella realiza la entrevista, hace la prueba y él probó esos exquisitos postres que ella hace. Ella, por orgullo, no quiere trabajar con él y decide no tomarlo el empleo. Pero después no le queda otra, ante las deudas de su familia, tiene que ayudar. Entonces empieza a trabajar con él. ¿Qué saldrá de la cruza de estas dos personas que se conocieron de la peor manera? Bueno, los invito a leer, es hermosísima esta novela, yo ya la leí, se la súper recomiendo porque es preciosa. Bueno, pueden seguir a Liliana en el Facebook como Liliana Paiva, entre paréntesis, Alicia Book, o el Facebook de Alicia Book. En Instagram, @Liliana Paiva, todo junto, 1. Y en TikTok, Liliana Paiva, también todo junto, pero 5. Bueno, les mando un beso grande y nos veremos en la próxima recomendación. Besitos a toda la comunidad de podcast de Boca en Boca. Boca en Boca ha llegado a un nuevo final. Gracias por acompañarme en este viaje de letras, historias y voces que inspiran. Quiero darle un agradecimiento especial a Yajaira Peinados por abrirnos las puertas a su universo literario. También a Cata Páez y a Karina Gasperini por seguir nutriendo este rincón mágico de palabras. Además, agradecer a Tina Record Producciones por el amor que le pone a la edición y musicalización de cada uno de los programas. Si te gustó este episodio, compártelo, deja tu comentario y síguenos en Instagram, TikTok y Facebook. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y Spotify, y si ya eres parte de la comunidad Bookies, sabes que esto recién empieza. Te espero en el próximo episodio con la entrevista a Alicia Books. Además, compartiremos la sección APA junto a Clara Grace, la columna Reco Audiovisual con Camila Ceballos y momentos para sentir la literatura bien cerquita. Desde Boca en Boca te digo gracias y hasta el próximo episodio.